Hola, muy buenas noches a todas, a todos, a todes que nos acompañan una vez más y a quienes también nos ven posterior. Gracias por su energía para con este espacio. Gracias al Espíritu también que nos permite una vez más encontrarnos aquí en este recordatorio del tiempo lunar, del tiempo que nos recuerda nuestro propio cuerpo, nos recuerda la luna y nos recuerdan todos estos ciclos del ir y venir, ¿verdad? Y no esa línea de tiempo tan patriarcal que a veces nos hace perder la perspectiva del ciclo, del tiempo como ciclo. Entonces, ese es el propósito de este espacio, recuperar esa sensación de que todo pasa y vuelve y esa circularidad femenina que habita en todes, más allá de solamente cuerpos de mujer. Y bueno, hoy la luna nueva en Tauro es una luna muy especial porque todas tienen su especialidad y hoy parece que hay varias conjunciones que nos recuerdan, por un lado, Lilith nos recuerda los deseos profundos, los deseos negados, los deseos que a veces ni nosotras ni nosotros dejamos salir a la superficie. Entonces, reconocer esos deseos ocultos. Tuvimos el taller de Lilith hace poco y fue sincronía porque no lo sabía, pero sí es muy relevante, ¿verdad? Recordar este aspecto, este arquetipo y desde el punto de la astrología, pues esta luna negra que le llaman. Y también está otro aspecto, es el de la sanación de Quirón, de reconocer también aquello que nos duele para poder conectar y no negarlo, sino conectar con eso y desde ahí vitalizar una conciencia mayor. Entonces, que sea una luna de muchas intenciones de sanación y de conectar con todo eso negado, ¿no? Para materializar un nuevo sueño en la tierra. También nos conectamos con el sentimiento de los pueblos en resistencia, nuestros pueblos indígenas, por ejemplo en Costa Rica, que en este momento y desde hace décadas y desde hace siglos vienen resistiendo por su derecho a ser quien son, por su derecho a la tierra y a la dignidad. Y por supuesto al pueblo colombiano, así como tantos pueblos que resisten también en esa dignidad que nos dignifica. Entonces también en ese sentimiento de esta marea que somos, porque somos un solo corazón cuando somos pueblo. Eh, bueno, y me toca presentar al invitado de hoy, que siempre será un honor para mí compartir con Leifer y presentárselos. Se los voy a presentar de la manera pues más entrañable porque no tendría otra desde dónde hacerlo. Leifer y yo tenemos una larga amistad de al menos 15 años y tenemos 12 años de compartir nuestra vida en unidad familiar, ¿verdad? O sea, en el hogar. Somos una pareja alternativa que rompe esquemas, porque cuando una amiga y un amigo se relacionan así, ¿verdad? De una manera tan entrañable, entonces a veces como que rompe un poco los esquemas, hasta para nosotros mismos, yo creo. Entonces, en esta cotidianidad que nos une, siempre estamos compartiendo temas, creciendo juntos. Entonces, me gustaría contarles que, que Leifer y yo hemos tenido una práctica sanadora preciosa que es bailar y cantar, ¿verdad? Entonces, permitirnos eso, la libertad de hacerlo sin intervenir en la libertad del otro, de la otra, sino que dejándonos ser, y es algo de lo que más aprecio de la convivencia con Leifer, que es ser quien soy, transformarme y permitirle ser quien es y transformarse. Entonces, en esas prácticas que tenemos de compartir, bailar y cantar como una medicina cotidiana, o por lo menos ahí cada vez que podemos, hay una canción que una vez le canté a Leifer y que aquí no la voy a cantar, pero voy a leerla porque es una canción preciosa que siempre que la canto me acuerdo de él y que se las quiero compartir porque espero que siembre el deseo en sus vidas
de compartir la cotidianidad, la vida con una persona que les permita eso, ser libres y mutar y que les apoye en esa manera libertaria de ser. Bueno, la canción es de Ana Tijoux y se llama Creo en ti, Anita Tijoux. Dice, creo en las acciones cotidianas te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todos nuestros miedos, ser consecuentes de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos, porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad inconmensurable. Creo en ti. Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece en el amor, porque en ti me veo yo. Creo en ti, con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y morisquetas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños volando pa'l cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada con ideas que el dinero no compra ni paga. Y bueno, la canción es mucho más larga y es una canción preciosísima. Yo solo quería compartirles una estrofita porque sí, se la he cantado a Leif y es muy lindo cuando lo hemos compartido. Entonces, Leif nos trae un tema precioso también que me encanta tocarlo porque es esta crítica, ¿verdad? A los discursos del arte, porque el arte es tan político y entonces reivindicarlo también desde su propia experiencia, su propio trabajo, su propio caminar, me parece muy valioso. Entonces, gracias Leifer por apuntarte y por ser maestro y por compartir y dejar acá esta semilla tan valiosa de tu experiencia, de tu trabajo. Entonces, quedamos con vos y gracias de nuevo. Lau, muchas gracias y buenas noches a todas y a todos que están aquí presentes. De verdad un gusto y un honor compartir con ustedes un poquito de esto. Lo que yo les voy a compartir usualmente no se comparte en las escuelas de arte, o al menos cuando yo estudié arte, ¿verdad? En aquellos tiempos, hace una década atrás, estas cosas uno las tenía que aprender por sí mismo o por sí misma, y conforme pasaron los años fui recogiendo algunas piezas y algunas cosas, y es un tema muy, muy grande. Por lo tanto, yo le pongo lo político, dos puntos, este, eh, lo político, dos puntos, y sigo como en una crítica a los sistemas de enseñanza, eh, o cómo entender el arte desde una mirada patriarcal solamente, ¿verdad? Entonces, bueno, primeramente quiero como enmarcar toda esa situación y partir de lo que al menos yo considero o lo que he entendido como qué es patriarcado, ¿verdad? Entonces, si entendemos como el patriarcado, como ese sentimiento de gobernanza de los hombres, desde una mirada militar, desde una mirada violenta, desde una mirada excluyente, que no es diversa ni plural, sino más bien es unitaria. Por lo tanto, se manifiesta también en otros órdenes, en otros, como por ejemplo en lo teológico, que ahora que hemos estado en esta ronda de talleres y de conversatorios con Laura, que ha aportado mucho a esa mirada, ¿verdad? De cómo realmente los mitos femeninos han sido tomados y violentados y pisoteados por una cultura patriarcal. Y también con el pensamiento también sucede lo mismo, ¿verdad? Cómo se le ha dado ahora en los últimos siglos más importancia a lo que es el positivismo, a lo que es el plano cartesiano, a lo que es lo propiamente realista, por decirlo así, o digamos, le menosprecia también las artes populares, menosprecia también las artes que vienen de los mismos pueblos indígenas, y a veces se apropian de esos mismos legados culturales. Por ejemplo, lo que ha sucedido con el arte africano,
que después aparece en obras de arte como Picasso, donde ya porque es Picasso, ¿verdad? Y utiliza eso, ya se considera un arte. O, por ejemplo, otros tipos de artes, por ejemplo, a veces en algunos pueblos surgen expresiones artísticas que después en los gobiernos, en su buena intención de hacer una educación artística, llegan y quitan o borran las expresiones o las representaciones, mejor dicho, eh, propiamente de ese lugar y y colocan estereotipos o cuestiones que el mercado pide y solicita. Entonces, eso es lo que yo entiendo como cultura patriarcal. Entonces, entendiendo todo esto, ahora podemos adentrarnos un poco de lo que se trata, del tema político. ¿Qué es lo político en el arte? Y cuando empezamos nosotros a empezar a ver ese gran tema de lo político en el arte, se empieza a hacer muy grande y tiene muchas manifestaciones, tanto en lo personal, en las obras de construcción personal, también como en las expresiones o los experimentos que hacen los mismos artistas a nivel mundial y que también están en las galerías. También hay representaciones de lo político. Hay otras representaciones de lo político, por ejemplo, el arte callejero es una representación de lo político que usualmente es otra arte que no se considera como arte dentro de las academias o entre el mundo tal vez culturizado o refinado o hegemónico de las artes. Entonces, bueno, en fin, hay un autor, un pensador, un filósofo que se llama Walter Benjamin, y él es muy importante para nosotros desde una mirada diferente de las artes, porque coloca ciertas raíces que usualmente, vuelvo a decir, no se hablan dentro de las academias. Se borran. ¿Y por qué será que se borran? Vamos a irlo viendo poco a poco. Bueno, en fin, Walter Benjamin en uno de sus textos, que son pocos, primero, Walter Benjamin es un filósofo que su muerte es incierta y la gran parte de su obra fue desaparecida. Y algunos documentos que quedan de él, entre ellos la obra de arte, la reproducción de la obra de arte, son uno de los pocos documentos que aportan todavía a nuestra teoría del arte. Una teoría del arte que ha sido reconstruida y que algunos pues lo agarramos como pedacitos que caen en el suelo y que ha hecho grandes transformaciones aún así en Latinoamérica. Bueno, en fin, Walter Benjamin nos introduce algunos conceptos que son muy importantes para nosotros. Por ejemplo, lo genuino. Tal vez nosotros hemos escuchado hablar de el genio artista, aquel el que se mete en el taller y extrañamente aparecen las musas y de un pronto a otro se ve inspirado y tomado por un acto creativo, sublima y de un pronto a otro crea la obra de arte de la nada. Eso es digámosle, pues es hasta cierto punto una falacia, puesto que, digámosle, Walter Benjamin pone en tela de juicio el tema de lo genuino y lo pone en un marco dialéctico, en un marco histórico donde precisamente la obra de arte tiene un contexto histórico, un pasado, un futuro, una tradición, responde a ciertas, por decirlo así, cualidades humanas. Por ejemplo, el otro concepto, el tema del ritual, el ritual o el misterio. El ritual es una cualidad que tiene la obra de arte y que se ve más clara, por ejemplo, en la música. Cuando suenan los tambores, es muy claro que para algunas culturas el sonido de un tambor a otro sonido del tambor significa que comunica algún mensaje diferente. Por ejemplo, en las obras de arte, en las obras, por ejemplo, paleolíticas, el ritual o ese asunto del misterio también cumplía ciertas funciones sociales, ¿verdad? Imagínense en aquellas pinturas que estaban metidas en lo más profundo de una caverna, donde las personas que entraban allí no era que estaban allí como expuestas y que todo el mundo toqueteaba o que andaban por allí, qué sé yo, no, eran lugares sagrados donde las personas se metían allí
y hacían sus, digamos, sus rituales o tenían ciertas funciones sociales dentro de ese contexto, digámosle. Eh, Después, por ejemplo, en la danza, el tema del ritual y del misterio siempre ha estado presente. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Digámosle, el misterio tiene también un significado que parece que nuestra cultura contemporánea no, pues no tiene conciencia o al menos de parte de las este, agencias que reproducen el arte, lo tratan de quitar. ¿Por qué? Porque el misterio tiene que ver con lo que no se ve, con lo que está velado, con lo oculto, con lo que no se expone, con lo que deja la imaginación. Y es que ahí radica precisamente todo ese tema. El misterio también da paso a la imaginación, lo que imaginamos. El ojo que ve y el ojo que imagina. No, no es un... ¿Qué es? ¿Cuál es el primer sentido que ve, digámosle, o el primer sentido que tiene contacto con una obra? Es el ojo. Más allá del ojo, tal vez seguiría el oído y después el sentido del tacto donde tocamos y por fin, digámosle, descubrimos qué es lo que nos trata de transmitir la obra de arte. Pero bueno, el misterio en sí tiene que ver con ese asunto de lo no velado, lo no desvelado, lo que está oculto, lo que es misterioso en sí, lo que no sabemos. Y nuestra cultura, como ya les dije, ¿verdad? A veces trata de quitarle todo este misterio a las cosas y no, es que es ciencia, ¿verdad? Y entonces ya entendemos todo el universo. Y bueno, una de las cosas que a veces yo me quedo sorprendido de toda esta situación es que el universo es tan gigante, tan enorme y cuando lo vemos, por ejemplo, a la luz de las galaxias y a la luz del universo, nuestro planeta queda reducido a lo que nos sería para nosotros quizás un cuarzo, un átomo. Un átomo sería algo más gigante que lo que es el universo para nuestro planeta y para nuestras vidas es demasiado gigante. Y a veces nuestra arrogancia es precisamente ya, lo descubrimos, lo sabemos todo, no hay nada más. Y cuando más bien los últimos estudios científicos, experimentos y qué sé yo, entre más estudiamos la naturaleza, más nos damos cuenta de que no entendemos y que más bien, en vez de, de fomentar este espíritu arrogante de lo que sabemos y lo sabemos y lo sabemos todo, más bien seamos humildes y sepamos que lo que sabemos es muy poco. Y lo que sí estamos entendiendo son algunas cosas, pero no es todo el paradigma. Y eso precisamente está lleno el paradigma científico, que precisamente que las artes responden también a todo un paradigma, ¿verdad? De toda esta situación. Y bueno, también hay otra cuestión que es el tema otro concepto que Walter Benjamin abarca, que es el tema de la reproducción de la obra de arte. Y en eso se basa básicamente ese documento. La reproducción de la obra de arte ha avanzado a través del tiempo y a través de los años. Ya no solamente en nuestro tiempo es una persona que puede entrar a la vez allá a la caverna que está ya metida, sino que ahora tenemos acceso todos a la obra de arte. O, o después, por ejemplo, en el Renacimiento, que se inventó, digamos, ya lo que fue el hacer los libros y reproducir los libros. Ya la mayoría, bueno, las personas tenían un poco más de acceso y conforme se fueron haciendo más populares, el tema de los libros, más acceso al conocimiento se fue teniendo. Y bueno, y el gran descubrimiento del siglo XX es el tema del cine. Nuestro cine, ¿verdad? Permite precisamente que la obra de arte comunique, que la imagen integre por fin las siete artes, tanto la danza como el teatro, como la música, como la imagen visual. Y es más, va más allá. La imagen visual por fin puede tener un movimiento. Entonces Walter Benjamin en esa obra ve en ello una, en vez de ver una amenaza, por decirlo así, una amenaza que viene a comernos, Walter Benjamin se ubica en la década de los 30 y está en ese momento el auge del cine y está surgiendo todo eso con mucho impacto. Entonces él dice, esta es la oportunidad que tiene la humanidad de poder transmitir un montón de conceptos y conocimientos que aún no han sido llegados a las masas. Él ve en el arte, en este arte, una posibilidad de acceder precisamente a las masas
y por lo tanto él ve pertinente transversar los temas políticos frente a este nuevo arte que surge. ¿Y por qué surge todo eso? Bueno, no surge de gratis, precisamente. ¿Qué es lo que estaba pasando en esas décadas? ¿De dónde veníamos? Primero, veníamos de una Primera Guerra Mundial donde fueron millones de personas, hombres y mujeres, las que murieron en esas trincheras. Imagínense que había veces que, según he escuchado narradores como Diana Uribe, que es muy interesante, es una narradora de historia colombiana, había días en donde se avanzaban solamente 5 metros en una trinchera y que por cada metro de esos, quién sabe cuántos cientos y miles de hombres tenían que morir, muertos por las balas de las metralletas. Que eso fue el gran invento de ese momento. Después sigue la crisis del 29 y etcétera. Entonces, entre toda esa tensión, ¿verdad? Surge este nuevo arte y surgen también lo que son las vanguardias artísticas. Las vanguardias artísticas ya tenían un, un origen, ¿verdad? El arte se venía deconstruyendo y reintegrando o destruyendo y reconstruyéndose a través de los siglos, desde la Edad Media. Ahorita vamos a ver algún ejemplo de Edad Media, donde las artes respondían a una mística, a los mitos, digámosle, y no cualquier mito, ¿verdad? En ese caso eran los mitos bíblicos que se reproducían y servían, las artes tenían solamente una función, que era la función pedagógica de enseñar. Después se fue mejorando las cosas o quizás evolucionando, mejor dicho, evolucionando, me gusta más esa palabra, eh, al Renacimiento, donde ya entonces la individualidad toma más importancia y entonces y, la, y el ser humano pues entonces se ve confrontado con la naturaleza, ya no con dioses y sobre todo con Dios, ¿verdad? Que decía que, bueno, entonces apa- a- decía el sol gira alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces la Tierra está girando alrededor del sol, todo ese cambio científico y después los cambios científicos en la matemática y qué sé yo, derivaron en el descubrimiento de la perspectiva. Bueno, y más allá de todo eso, ¿verdad? Después llegaron tiempos de oscuridad este, en el arte, donde el arte simplemente estaba al acceso de los burgueses o primero de los reyes, ¿verdad? Servía a los reyes. Entonces eran los únicos que se podían retratar, por ejemplo, los únicos que podían exhibir en su castillo, digámosle, un retrato, un paisaje, qué sé yo. Y aún así, digámosle, cumplía cierta función el arte, ¿verdad? Aún así, había cierto misterio entre todo eso. Más allá de eso, después de la Revolución Francesa, surge los movimientos, el movimiento romántico, donde el ser humano se ve sobrecogido ante la naturaleza y entonces empieza el resurgir de una nueva mitología en el arte, de una nueva representación. Entonces surgen los mitos en el arte nuevamente, se vuelven a reencontrar con los mitos, se vuelve a reencontrar el simbolismo. El arte vuelve a estar más al acceso de la gente a través del modernismo, donde la revolución industrial contribuye a todo eso. Y llegamos al siglo XX, por decirlo de una forma muy somera, ¿verdad? Porque esos son muchos detalles que también se van y cada época de esas es digna de profundizar y ver de las aristas y hacerle su crítica y hacerle sus contextos y qué sé yo, llegamos al siglo XX. En el siglo XX, a partir de la década, de la primera década, ¿no? La segunda década, perdón, surgen los movimientos dadaístas, que fueron los primeros en donde se sintieron indignados propiamente de, de lo que estaba ocurriendo. El mundo estaba tenso. Bueno, no es nada nuevo, ¿verdad? Ahora estamos tensos, todos y todas, nuevamente. Y ha estado tenso. Bueno, pues en ese tiempo estuvo tenso. Y entonces, las artes como venían con una tradición burguesa, de complacencia, de representaciones tradicionales con respecto al paisaje y con respecto al bodegón y con respecto a la figura humana, que por cierto no era cualquier figura humana, pues usualmente era representada la mujer y era la musa
Y bueno, parece que en ese tiempo, según, ¿verdad? No sé, algunos cursos de arte o de historia del arte, ¿verdad? Parece que las mujeres tampoco pintaban. Y son algunas, si acaso dos, tres, digámosle, eran las que salen en esas historias del arte. Que por cierto, ¿quién es el que hace la historia del arte, verdad? La historia del arte no es que se ha construido siempre. No es que los romanos tenían una historia del arte, no es que en el Renacimiento hay una historia del arte, ni es que en la en la Edad Media había una historia del arte y que entonces, digamos, el arte tenía toda esa importancia, ¿no? El arte surgió a partir del academicismo, a partir de los siglos, el siglo XVII y de ahí en adelante, digamos, se fue construyendo a partir de la construcción de los museos y los museos que están en Europa, ¿verdad? Ellos fueron los que construyeron lo que hoy conocemos como historia del arte. ¿Y quiénes tenían acceso a esos museos? Bueno, yo no he podido no he podido tener acceso a un museo, pues lo que digamos, soy un país del tercer mundo y cuesta, digámosle, un ojo de la cara a veces ir a un lugar de esos y aún, entonces, aún sigue siendo una cuestión lejana y una cuestión a veces poco accesible. Y bueno, en aquellos tiempos mucho más. Eran historiadores, eran antropólogos, eran gente y grupos reducidos y usualmente chicos o caballeros, ¿verdad? Que eran los que construían la historia. Y bueno, ya se sabe, ya sabemos todas y todos, ¿verdad? Que esa historia, ¿verdad? Está enfrascada en temas de machismo y en temas de patriarcalismo y toda esa situación de exclusión y borrar las mujeres de la historia. Bueno, pues entonces, volviendo al tema, ¿verdad? En el siglo XX, los artistas empiezan a indignarse ante toda esa realidad y sobre todo ante las realidades sociales y ante las realidades espirituales del hombre y de la mujer. Pero en ese tiempo, ¿verdad? Se hablaba del hombre. Antes de las realidades humanas, por decirlo así, en la realidad social y la realidad espiritual. Así, de esa forma, los artistas sintieron que era una necesidad a construir historias o construir discursos que se iban a llamar manifiestos. Manifiestos artísticos, donde los artistas y las artistas, porque también habían muchas mujeres artistas, este, eh, escribían y narraban sus historias, sus sentires ideológicos con respecto al arte. Así surgen los dadaístas. Entonces los dadaístas antes de la Primera Guerra Mundial se oponían a la guerra y no querían la guerra y entonces los zares y entonces esto y que cómo era lo otro y entonces hacían la figura de aquel otro político y lo hacían de una forma grotesca para que causara precisamente ese impacto en la sociedad para que se sintiera confrontada por fin a esa realidad, que era una realidad media barnizada, ¿verdad? Una realidad burguesa, porque el arte hegemónico siempre ha tratado, ¿verdad? De que de satisfacer esa burguesía. Bueno, para no seguirlos cansando con el cuento, surgieron algunos otros movimientos, como 32 movimientos artísticos, cada uno con sus manifiestos, y hubo uno en especial que la sacó del estadio totalmente. Y quisiera leerles un poco un fragmento o fragmentos de lo que fue el manifiesto futurista. Voy a abrirlo por acá. El manifiesto futurista dice así, ay, en mi teléfono, ok, aquí está, nuevamente. Dice, nosotros queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad. El primer apartado. Segundo, el coraje, la audacia y la rebeldía serán elementos esenciales para nuestra pintura, nuestra poesía. Tercero, nuestra pintura y arte resalta el movimiento agresivo, la carrera, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. Afirmamos que el resplandor del mundo se ha enriquecido con la belleza nueva, la belleza de la velocidad. Queremos alabar al hombre que tiene el volante, cuya lanza ideal atraviesa la Tierra, lanza ella misma sobre el circuito de su órbita. 6. Hace falta que el profeta prodigue el ardor, fausto y esplendor para aumentar el entusiasmo, fervor de los elementos primordiales. No hay belleza, 7. No hay belleza en la lucha, ninguna
Ninguna obra de arte sin carácter agresivo puede ser considerada obra maestra. La pintura ha de ser concebida como un salto violento contra las fuerzas desconocidas, para reducirse y postrarse delante del hombre. Estamos sobre el promitorio más elevado de los siglos. ¿Por qué deberíamos protegernos si pretendemos derribar las misteriosas puertas de lo imposible? El tiempo y el espacio morirán mañana. Vivimos ya en el absoluto. Ya hemos creado la eterna velocidad omnipresente. Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el desgusto destructor de los anarquistas, las ideas de los cuales se promueve el desprecio de la mujer. Queremos destruir y quemar los museos, las bibliotecas, las academias variadas y combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias. Cantaremos a las grandes multitudes del trabajo, el trabajo que agita, por el placer o por la revuelta. Cantaremos a las mareas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas. Cantaremos al febril fervor nocturno de los arsenales, de los astilleros incendiados por violentas lunas eléctricas, y a las estaciones ávidas devoradoras de serpientes que humean, en las fábricas colgadas en las nubes por los hilos de las humareadas, en los puentes parecidos a gimnastas gigantes que salvarán los ríos brillando al sol como cuchillas centellantes, en los barcos de vapor aventureros que faltean el horizonte, las locomotoras de ancho pecho que pifian en los raizales como enormes caballos de acero embridados como tubos en vuelo, deslizantes de los aeroplanos cuyas hélices ondean al viento como una bandera y parece aplaudir como una mansedumbre entusiasta. Bueno, este manifiesto fue hecho así con todo ese montón de cosas escandalosas, ¿verdad? Que fue hecho desde una cultura patriarcal, claramente. Si partimos de lo que es el patriarcado, más o menos, es de lo que yo les dije al principio, fue hecho en la década de los 30. Y precisamente ahí estaba surgiendo el gran invento de las artes del siglo XX, que fue el cine. Y adivinen qué querían convertir con el cine todo eso. Pues todo lo que hemos visto hoy. Por lo tanto, quisiera, si Laura me permite, compartir la pantalla. Sí, Leif, puedes compartir. Ajá, ok. Entonces, ¿cómo es aquí? Y aquí, en este. Ok, ya me están viendo, ¿verdad? Sí, la vemos. Vean, entonces, partiendo del hecho de que el futurismo era un arte que iba a marcar en nuestra década de los 20, nuestra década de los 20, sí, en la década de los 20 en adelante, nuestro siglo XX, y aún nuestro siglo, nos encontramos algunas manifestaciones como esta. ¿Están viendo el video de YouTube, verdad? Sí, Leif. Ok. La película Vengadores de 2012 era un paso muy importante para el universo cinematográfico de Marvel, ya que por primera vez nuestros héroes favoritos se reunían para proteger la Tierra de una invasión alienígena. La batalla final en Nueva York está repleta de momentos realmente emocionantes. El Capitán América demostrando ese gran liderazgo al ordenar las funciones a cada Vengador. Hulk destruyendo a una larva alienígena gigantesca de un solo golpe y con otro mandando a volar a Thor. Hawkeye y Black Widow demostrando que a pesar de no tener superpoderes, no son simples humanos. Bueno. Bueno, lo que quería llegar con esto es que todos esos discursos se fueron urdiendo con el paso de los siglos, de las décadas, hasta nuestro presente. Y en eso se convirtió, por ejemplo, el gran arte que fue el cine. Lo que era una oportunidad para educar masas y para llegar con conceptos diferentes a las masas y qué sé yo, se convirtió en una oportunidad para que el futurismo por fin echara sus raíces
y promoviera el fascismo como idea absoluta o como idea predominante en este arte. Surgen así muchas cosas, como por ejemplo Star Wars, los Avengers, qué sé yo, y qué es lo que vemos ahí siempre, guerra, más guerra, unos contra otros, imaginándose siempre un futuro, un futuro que nos alimenta y nos hace, nos construye un presente. Precisamente entonces Walter Benjamin introduce lo político en el arte a través de estas cuatro cosas que yo les acabo de decir: lo genuino, lo ritual, el misterio, la reproducción y lo propiamente político y social que debería cargar una obra de arte. Y así, entonces, las artes toman dos rumbos diferentes. Un rumbo fascista, que fácilmente, digamos, se acomodan gran parte del arte hegemónico del siglo XX, donde las ideas revolucionarias de las vanguardias, que eran construir manifiestos y qué sé yo, se convierten en simplemente cháchara o simplemente justificaciones de artes mediocres, y así se endiosan un montón de artistas y se endiosan un montón de hombres y dejan de excluidos un montón de manifestaciones de arte que no se estudian en las academias y que se les da importancia a porque de todos esos manifiestos que hubieron, el único que yo estudié, por ejemplo, en mi academia, fue el manifiesto futurista. Y el único movimiento que yo estudié fue el manifiesto futurista. ¿Por qué será? No sé, coincidencia, quizás. Bueno, eso sería un poquito de lo que sería, digamos, lo político en el arte y de dónde vienen esas raíces. Después, por ejemplo, surgen movimientos como el situacionismo, con el invento del televisor. Este invento del televisor, cuando los situacionistas vieron por fin que ya no era solamente el cine, sino que era la televisión la que estaba, digamos, dominando y controlando la ideología de las masas, entonces lo que hacían era decir, ok, aquí hay que hacer un arte contextualizado, y surgió el situacionismo, precisamente de movimientos anarquistas, movimientos revolucionarios y qué sé yo. Y en Latinoamérica surge, alimenta esas ideas digamos, de expresiones, expresiones sociales en las artes a través de la teología de la liberación. Se alimenta la teología de la liberación, se alimenta la educación popular, va derivando propiamente y se va convirtiendo en expresiones que hoy conocemos como arte comunitario, arte para la transformación social, arte callejero, aunque el arte callejero no surge propiamente en la América Latina, ahora sí, digamos, tiene una importancia, y las artes que salen de los movimientos sociales. Bueno, eso sería una primera parte. Ahora quisiera también hablar de otro legado cultural, o legado cultural que se oculta, ¿verdad? Que es el legado cultural o la huella que tiene propiamente las chicas en el arte. Bueno, para esto yo lo que he construido es a través de un crítico de arte español que se llama, de apellido Villagrán, que él me gustó, digamos, como acomoda el tema de las mujeres en el arte. Otra vez les voy a volver a compartir la pantalla. Empieza a investigar y empieza a encontrar una serie de mujeres que han sido ocultas en el arte. Bueno, propiamente no lo menciona Villagrán. Leif, lo que vemos es la pantalla de YouTube. Ajá, sí, ya les voy a quitar esto. Okay. La primera que yo quiero presentarles es esta chica. Ella se llama Leif, perdona, ¿puedes Gil- ponerlo en pantalla completa para verlo un toquecito como más grande? Hildegard. Bueno, espere. Ajá, ella. Ella es una monja del siglo XI, del siglo XII, perdón, que su familia la da como una dote de diezmo a la iglesia. Ella llega a corta edad y en sus primeros años de vida empieza a tener visiones y empieza a hacer contacto con algo espiritual. Y entonces Dios le revela que a través
a través de ella iba a poder sanar y también que tenía la misión de canalizar el espíritu a través de las artes. Entonces fue poetisa, fue música y, y fue pintora sobre todo. Y como un dato curioso, a ella siempre se le consideró santa, pero hasta el 2012 el Vaticano la canoniza. Entonces ella tiene una serie de obras que son muy simbólicas, entre ellas algunas mandalas. Esta, por ejemplo, es una mandala donde ella, ay, ¿qué pasa ahí? Que tiene ese chunche. Bueno, donde ella, lo que hace es, oh, voy aquí, perdón, aquí la tengo más clara. Bueno, donde ella, como que manifiesta una serie de compromisos con su género. Ese es el mito del Edén, donde ella lo que hace es decir, el verdadero culpable de toda esa situación no es la mujer, es la serpiente. La serpiente es la culpable de toda esa situación. Obviamente ella tiene que camuflar su discurso porque estaba en una edad, una época, por ejemplo, que las podían matar fácilmente por tener ideas muy revolucionarias. También hay una obra muy interesante que es esta, la que está aquí arriba. No, está aquí abajo. Y esta es la narración del orgasmo femenino. Ella, a través de su arte, decía que el sexo no tenía que ser algo oscuro y algo feo o algo que nos tuviéramos por qué avergonzar de ser de la humanidad, sino que era una forma de conectar con la divinidad. Y entonces hace esta obra que es claramente una vulva y en donde ella narra, porque recordemos que estamos en el arte medieval, que es un arte narrativo, cada cosa de esas tiene su simbolismo y cada cosa de esas tiene su discurso, donde ella narra lo que sería el orgasmo femenino y hace una tipología, digámosle, de lo que sería el orgasmo femenino a través de, digámosle, de esa cosmovisión. Y esto, digámosle, desde una monja, ¿verdad? Bueno, esta es la primera mujer que firma una obra de arte y que se conoce que es de ella, por ser una persona, una monja santa y, y ensalzada por su gran obra. Aparte de estas obras, tiene también otros códices donde hace narraciones bíblicas. Oiga, en aquel tiempo, ¿verdad? No era cualquiera que sabía escribir, ni cualquiera que sabía leer y dibujar, ¿verdad? Entonces, era una persona sabia, una persona de conocimiento, una persona que tenía conocimientos en medicina muy grandes, incluso tiene uno de esos códices de medicina y bueno, y hace sus aportes hacia, digamos, a esa ciencia. Bueno, ahí están algunas expresiones de la música. Y después se deja de saber del arte porque nos metemos en una época de oscurantismo donde las obras de arte no son firmadas y no se sabe si eran hombres o eran mujeres y posiblemente habían mujeres, digámosle, claro que sí, pintando y claro que sí, habían hombres pintando, o sea, era una cuestión muy de pareja, ¿verdad? Aunque no existan firmas porque el arte no era considerado para exalzar la individualidad, sino para exalzar el Espíritu Santo y qué sé yo. Bueno, después quiero presentarles a otra señora que se llama Sofonisa. Ah, no, estoy aquí. Uh-huh. También ahí, Sofonisa Aguizola. Sofonisa Aguizola, aquí está. ¿Qué tiene de revolucionario ella? Bueno, ella vivió a principios de la... Ay, ¿qué pasó? No entró al... Vamos otra vez. Ella vivió en el Renacimiento, a principios del Renacimiento, y bueno, fue la primera mujer que pintó por ella misma. Uh-huh. Fue la primera mujer... Ay, Dios, se está comportando mal esto, perdón.
Fue la primera mujer que, mejor dicho, puso a su marido a hacer los oficios de la casa y ella a pintar. Y fue la primera mujer en pintar un desnudo, desnudos femeninos. Entonces fue una mujer que causó, digamos, el revuelo por todo esto. Ay, perdón, no. Perdón. Sofonisa Anguissola fue una mujer ocultada, una mujer, digámosle, que no, que su obra fue, mejor dicho, borrada y aparece siglos después en los museos. Y la que les quería presentar era Lavina, Lavina, Lavina. A ver, ajá, aquí está. Lavina Fontana. Lavina Fontana fue la primera mujer que en ese tiempo hizo un desnudo femenino. Imagínense que en ese tiempo el desnudo femenino no era nada usual, ¿verdad? Estamos hablando del año 1552, 1614, que fue la vida de ella, y ella hizo varios desnudos femeninos. Y ella era la que le decía al marido, bueno, ahora le toca a usted hacer todas las cosas de la casa, y ella se dedicaba a pintar. Después había otra que se llama Elizabeth Cirani. Elizabeth Cirani. Okay. Elizabeth Cirani fue otra mujer. No está por acá. Elizabeth Cirani fue una mujer que tuvo que comprobar, aquí está, que tuvo que comprobar que ella era la pintora. Como en ese tiempo, eso es en la década, en los siglos 1638 a 1635, estaba a la altura de Caravaggio y de los pintores de ese tiempo, donde ¿cómo se me olvidó? Se me olvidó el concepto, es este arte muy decorativo, se me olvidó, perdón. Bueno, ella está a la altura de Caravaggio y de sus contemporáneos, es una pintora, mejor dicho, que casi no se estudia, casi no se ve su obra, bueno, y entonces ella tuvo que demostrar ser pintora. ¿Y cómo lo demostró? Ella lo que hizo fue decir, bueno, yo sí soy la pintora. Entonces tuvo que abrir su estudio de par en par para que el público la viera pintando, para que la gente supiera que era ella y que no era el marido que estaba pintando. Bueno, después hay otra señora que quiero presentarles que se llama Luisa Vidal. Luisa Vidal es una catalana. Luisa Vidal es una catalana, aquí está. Ella fue a principios de los movimientos feministas y entonces ella lo que hacía era, ay, Dios mío, perdón. Ella lo que hacía era hacer también una especie de asistencia social y entonces ayudaba a las mujeres de su tiempo, las ayudaba con cuestiones sociales, también les daba formación artística y, digámosle, militaba en los movimientos feministas de esa época. Era una mujer catalana, que también está a la altura de otros artistas, también españoles, y que no se le borra de la historia del arte, cuando en realidad, digámosle, o sea, es una maestra de su arte. Después hay otra que se llama, esta quiero presentárselas en especial, que se llama Hilma af Klint. Vamos a cerrar esto. Me está ralentizando el internet. Hilma af Klint. Esto me parece que es una de las más curiosas. ¿Por qué? Porque si sabemos un poquito de arte y, y vemos, o quisiera decirles, anterior a ella no se hacían pinturas abstractas, al menos en el arte occidental.
ese tipo de pinturas que ahora conocemos como abstracción, que ahora se nos hace muy fácil y que criticamos incluso porque, ay, qué raro que es esa pintura, ¿verdad? No comunica nada, es apolítico y qué sé yo. En ese tiempo no existía. Y se le atribuye el origen del arte abstracto a Vasil Wallace Kandinsky, que, que se atribuye por sí mismo la invención del arte abstracto casi una década después de, de ella. Ella hace una obra de arte, hace una exposición de arte donde expone estos cuadros que son de origen abstracto y que tiene su ¿qué sería? Su inspiración en el arte, en la naturaleza. Entonces, vemos, por ejemplo, que algunas cosas que están inspiradas en la naturaleza, y bueno, y da origen al arte abstracto, y después Kandinsky, digamos, se adueña de esta idea y queda en la historia del arte, y es la historia del arte que estudiamos los pintores, que, como el originario de esa abstracción. Después, Kandinsky, digamos, le da origen a lo que es el movimiento espiritual en el arte y toda la justificación del arte abstracto, y la historia del arte como su cómplice, digámosle, borra, mejor dicho, de su historia el aporte de esta mujer, Hilma Hafting. Bueno, hay otras artistas que también quiero presentarles, que son Leonora Carrington, Leonora Carrington y Remedios Varo. Todos y todas hemos escuchado hablar de los más comunes surrealistas, que sería este Dalí, que por cierto era un misógino, era un mae loco, un violento, un drogadicto y qué sé yo. Hemos escuchado hablar de incluso Frida Kahlo, hemos escuchado hablar de otros surrealistas como Herms y qué sé yo, todos, la mayoría hombres. Cuando uno estudia esto, historia del arte, casi que se omite, digámosle, por así, de un solo, la presencia de las mujeres. Y entonces ella, Lorena Carrington, fue una artista inglesa que se radicó en México y de ahí, digamos, le participa en el movimiento surrealista. Su pintura es muy simbolista y, digámosle, está atravesada de mitología, de cuestiones de gran misterio. Algunas incluso son como medias extrañas, medio grotescas. Y en la misma línea va el Remedios Varo, que es que el internet se puso bastante lento, que está lloviendo por acá. Y Remedios Varo también, digamos, viene en esa misma línea. Ajá, por aquí estamos. Remedios Varo, bueno, creo que por aquí ya, por aquí, digamos, es una de las que más, de las que se conocen bastante bien, Remedios Varo. Aquí está ella. Ya algunos han visto su obra, es muy común. Y ella lo que hace es representar la magia, el misterio de la magia, y es como como pintura de cuento. Y no sé por qué, digamos, no sé por qué hay como un estereotipo o un prejuicio de que cuando la pintura quiere representar la magia, quiere representar incluso como mitos o qué sé yo, se le considera como que es vetado, digámosle eso, ¿verdad? Es más fácil, digámosle, hacer la conceptualización de, no sé, de la muerte, de la guerra, de incluso la maternidad, del cuerpo, de la ciudad, del paisaje, todas esas cosas que son, digamos, lo que ustedes han visto en el arte, pero estas representaciones de la magia nunca, no son como tomadas en serio, cuando ella en realidad ya tiene un montón de aportes también en el movimiento surrealista y también es borrado, digamos, no se estudian, al menos en mi caso, yo llevé, ¿cuántos? Como 8 cursos de historia del arte y cuando llegamos al siglo XX, pues esto no se veían, que se iba a estar, digamos, estudiando ni nada por el estilo. Y tal vez incluso por ser de origen femenino, ¿ok? Bueno, hay otras chicas también
que también son a veces hasta borradas, pero que también pueden, algunas de ellas pueden ser conocidas. Por ejemplo, Ana Mendieta. No sé si la han escuchado. Ana Mendieta hacía una serie de performance, hacía unas representaciones con su cuerpo, lo que llamaban, es un arte conceptual, un arte que en serio, digamos, le tenía su estudio. Por ejemplo, esta obra de Ana Mendieta es muy parecida a una Venus de estas que nos ha presentado Laura en otros momentos, paleolítica, manchada de rojo, en la playa. Y entonces todo lo que podría, digamos, transmitir ese discurso. Ella representaba mucho su cuerpo, como ven en sus otros performances, el cuerpo, la naturaleza y la relación que existe entre